Nosotros estamos trabajando con este práctico, que es el práctico 6, búsqueda de ordenamiento. La clase pasada empezamos a ver los conceptos de búsqueda, donde se vio los distintos métodos de búsqueda, haciendo hincapié en búsqueda binaria, búsqueda de mayor y búsqueda de menor, y ahora vamos a continuar con la parte de ordenamiento, ¿sí? Si bien parte de estos temas son temas que ustedes ya lo venían manejando, pero es como que se les termina de dar forma y poner un nombre nada más, ¿sí? Los primeros ejercicios sobre los que tenían que trabajar eran los ejercicios de búsqueda. Hoy vamos a empezar con la parte de ejercicios de ordenamiento. Una aclaración antes de arrancar. Este es un tema, no es largo en sí cada uno de los métodos, pero es largo para dar, porque tenemos que dar los 3 métodos hoy, ¿sí? Así que va a ser un poco larga esta parte. Vamos a tratar de pasarlo lo más rápido y ameno posible, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar con ordenamiento, donde ordenamiento, como ya lo vieron en la teoría, se refiere al hecho de reorganizar una serie de datos o un conjunto de datos de una manera particular. Por ejemplo, ordenamos una lista de acuerdo a su número, una lista de alumnos de acuerdo a su número de libreta, y lo ordenamos ascendentemente o descendentemente. Nosotros decidimos, o sea, siempre establecemos, cuando vamos a hacer un orden, establecemos un criterio a través del cual vamos a ordenar, si vamos a ordenar ascendente o descendentemente, y sobre qué dato vamos a ordenar. Si tenemos un arreglo de enteros, y va a ser ese el dato que vamos a ordenar. Ahora, si tenemos un arreglo donde cada campo es una estructura, si tenemos una estructura de datos, por ejemplo, la estructura alumno, si el registro alumno, y queremos ordenar, ahí sí vamos a elegir un campo a través del cual vamos a hacer un ordenamiento. Ustedes siempre trabajaron con ordenamiento de una u otra manera, nada más que acá lo que vamos a hacer es dar métodos específicos que nos van a permitir ordenar un conjunto de datos, ¿sí? O sea, ordenar o clasificar es reagrupar o reorganizar un conjunto de datos en una secuencia específica. Se haga una lista de n elementos, clasificar significa intercambiar estos elementos de tal forma que los mismos puedan, o sea, queden ordenados de acuerdo a un criterio preestablecido. O sea, nosotros de antemano sabemos cuál es el criterio que vamos a aplicar y sobre qué conjunto de datos vamos a hacer el ordenamiento. Hay muchos ejemplos de cómo queremos ordenar. Algo tan simple como que tienen un archivo en Excel, por ejemplo, una planilla de Excel, y tienen los datos y quieren ordenar por alguna de las columnas en particular. Ustedes establecen el criterio y ordenan. Pueden ordenar por nombre y apellido, pueden ordenar, o sea, pueden ordenarlo alfabéticamente, pueden ordenarlo numéricamente, ascendente o descendentemente. Cuando hablamos de la clasificación u ordenación, en esta parte donde trabajamos con programación estructurada, la podemos separar en dos categorías. Esto ustedes ya lo vieron en la teoría. Pueden clasificarlo en métodos directos o métodos logarítmicos, ¿sí? Y se refiere sobre todo la clasificación en relación a la cantidad de operaciones que se van a realizar al momento de aplicar el método. Si yo hago más o menos operaciones, ahí estoy trabajando con métodos directos o estoy trabajando con métodos logarítmicos. Las dos categorías tienen sus pros y tienen sus contras, ¿sí? Los métodos directos tenemos 3 tipos de métodos, que son los métodos la burbuja, la baraja y el selección de menores. Se llaman directamente intercambio directo, que es burbuja, ordenación por selección u obtención sucesiva de menores, u ordenación por inserción, que es baraja. Lo vamos a llamar baraja, menores y burbuja para que sea más entendible. Y los métodos logarítmicos, que particularmente en la práctica, en esta instancia, nosotros no la vamos a ver, los más conocidos son el método de Shell y el método de Quicksort, ¿sí? El de Shell es inserción con incrementos decrecientes, y Quicksort es un método de clasificación rápida. El de Shell es una variante o una mejora del método de inserción, que es el de la baraja, ¿sí? Los pros y los contras que tienen están en relación a sobre qué los aplicamos. Si yo tengo un conjunto de datos muy grande que estoy queriendo ordenar, estamos hablando de cientos de miles de registros o cientos de miles de valores que yo estoy queriendo ordenar, los métodos directos tienen la contraparte de que consumen muchos tiempos de ejecución. En cambio, un método logarítmico resuelve el ordenamiento de una manera mucho más rápida, mucho más precisa.
la cantidad de operaciones que hace un método logarítmico es relativamente menor en comparación al método directo. Y cuanto más ordenado esté mi conjunto de datos, menos operaciones va a hacer el método logarítmico. Ahora, si yo estoy trabajando con pocos datos, con un conjunto de datos relativamente chico, los métodos directos son mucho más fáciles de aplicar, porque aparte son mucho más sencillos de programarlos. Los métodos logarítmicos tienen un grado de complejidad superior en relación a los métodos directos, ¿sí? El primero que vamos a ver es el intercambio directo, que es la burbuja. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Igual estamos hablando sobre conceptos que ya vieron en la teoría, tengo entendido. Sí, profe, se entendió hasta ahora todo. Bueno. Nosotros vamos a trabajar sobre 3 métodos: burbuja, selección de menores y baraja, ¿sí? La burbuja, como su nombre lo indica, el concepto es que los elementos burbujean, dice la teoría, los elementos burbujean hasta que se ubican en el lugar que le corresponde, ¿sí? Lo que hace el método de burbuja es ir comparando sucesivamente los elementos adyacentes. Entonces, si yo supongamos que tengo un arreglo de 5 posiciones, él lo que hace es la primera vez compara el primero contra el segundo, después el segundo contra el tercero contra el cuarto, y así, compara todos los elementos. Cuando terminó de compararlos, vuelve otra vez y arranca desde el primero contra el segundo contra el tercero contra el cuarto, y así va haciendo. Cada vez que él compara un elemento, si ese elemento, supongamos que queremos ordenar ascendentemente, si el elemento que estoy comparando en la posición 1, comparo contra la posición 2, el 1 es menor que el 2, entonces es mayor que el 2, entonces los intercambia, ¿sí? Es lo que hacen. Entonces el método tiene una secuencia de pasos. Se comparan 2 elementos, si esos elementos no están ordenados, se intercambian. Luego se comparan los siguientes 2 elementos. Si esos 2 elementos no están ordenados, se los intercambia. Y así hasta que se completa toda una pasada sobre el arreglo. Cuando se termina la pasada sobre el arreglo, se arranca de vuelta, desde la primera posición. Lo que se hace son n-1 pasadas, y en cada pasada se hacen n-1 comparaciones. No importa si el arreglo está ordenado o no, él siempre hace n-1 pasadas con n-1 comparaciones. Entonces, si yo tengo un arreglo que solamente tiene un valor desordenado, igualmente va a hacer todas las pasadas con todas las comparaciones. Por eso, cuanto más cantidad de datos yo tengo, menos eficiente es este método, ¿sí? El método funciona de esta manera. En la primera pasada, él compara. Supongamos que tenemos ese arreglo que está ahí arriba. El arreglo tiene 5 posiciones. Los valores son el 8, el 18, 6, 15 y 12. En la primera pasada que él hace, él compara el primero contra el segundo, o sea, el 8 contra el 18. Se fija si necesita estar ordenando ascendentemente. No necesita intercambiarlo y continúa. Compara en la segunda posición contra la tercera, 18 contra 6. Ahí se da cuenta que necesita intercambiar porque el 18 es mayor que el 6. Entonces se produce el intercambio. En la siguiente comparación, el 18 ya está en la posición 3. Compara el 18 contra el 15. Otra vez tiene que intercambiar y vuelve a dar vuelta. En la cuarta comparación, compara el 18 contra el 12. Otra vez el 18 es más grande, lo vuelve a cambiar. Cuando termina esta pasada, que es la primera pasada, el nuevo arreglo es 8, 6, 15, 12, 18. En la segunda pasada, él arranca con ese arreglo. Ahora compara el 8 contra el 6. Le dice que es necesario intercambiarlo, intercambia. Compara el 8 contra el 15, no es necesario. Compara el 15 contra el 12. Ahí le dice que sí, que es necesario intercambiar, que sería la tercera comparación. Coloca el 15 en la cuarta posición. En la cuarta comparación, compara el 15 contra el 18. Se da cuenta que ya no necesita intercambiar y termina la segunda pasada. Al final de esa segunda pasada, nuestro arreglo tiene la forma que está ahí abajo, 6, 8, 12, 15 y 18, y ya está ordenado. A pesar de que el arreglo está ordenado, a él no le interesa. Él va a hacer una tercera pasada y una cuarta pasada, cada una con 4 comparaciones. Por más que el arreglo está ordenado, y es porque él no sabe que el arreglo está ordenado. Esa es la gran deficiencia que tiene este método, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona? Profe, ¿no era que por cada pasada se hacía n-1 Sí. comparaciones? Y el arreglo tiene 5 posiciones.
n-1 son 4 pasadas y son 4 comparaciones. Ok. El n es 1, porque fíjate allá arriba. Sí, pero yo entendí que por cada comparación, digamos, por cada pasada, ¿Sí? se hace n-1 comparaciones y Y se acumula. se hacen n-1 comparaciones. Fíjate, acá en la primera pasada tenés 1, 2, 3, 4 comparaciones. En la segunda, 1, 2, 3, 4 comparaciones. Claro, pero me refiero a que yo entendí mal, digamos, entendí que se hacían n-1, pero acumuladamente, digamos, o sea, cada vez se comparaba una vez menos, porque como el último elemento siempre... Sí, pero no cambia el valor del n. El n lo mantiene. En este Ok, ok. caso, se mantiene. Ese es el problema mayor, digamos. O sea, Claro, porque ahí se pierde mucho tiempo, digamos. si está medianamente ordenado, sí. Si el arreglo está totalmente desordenado, vas a necesitar hacer todas las pasadas y todas las comparaciones con todos los intercambios para que pueda llegar a ordenarlos, digamos. Pero si no, la otra desventaja que tiene es que cada vez que encuentra un elemento que necesita cambiar, lo cambia de lugar. Entonces ahí hay un intercambio. Para poder mover, en el caso, por ejemplo, aquí de la segunda comparación de la primera pasada, nosotros comparamos el 18 contra el 6. Él tiene que intercambiar. Para poder intercambiar esto, yo tuve que crear una variable auxiliar, colocar uno de los valores en el auxiliar y después hacer el intercambio de los valores. Porque si yo coloco el 6 en el 18, pierdo el 18. Tuve que colocar el 6 en un auxiliar, el 18 en el 6 y el auxiliar en el 18. ¿Se entiende? Entonces, todo eso que nosotros vamos agregando son tiempos de ejecución adicionales. No es solamente que él hace n-1 pasadas con n-1 comparaciones, sino que la cantidad de intercambios que hace es muy alta. Esa es una de las desventajas, digamos. Pero después es el método más fácil de implementar. Esa es la gran ventaja que tiene. Esto ya lo vieron en teoría. La idea es que nosotros, este es el algoritmo que nos permite resolverlo. A la hora de llevar a código, lo que nosotros tenemos que tener bien presente es que tenemos 2 ciclos, ¿sí? Nosotros acá tenemos 2 ciclos de repetición. Esos ciclos son el ciclo de las pasadas, que es el exterior, y el ciclo de las comparaciones, que es el interior. Como nosotros sabemos exactamente la cantidad de pasadas y la cantidad de comparaciones que él va a hacer, porque siempre conocemos el valor de nuestro n del arreglo, o sea, conocemos la dimensión del arreglo. N es igual a la dimensión del arreglo, o sea, cuántos elementos están ocupando espacio. Entonces, como sabemos eso, sabemos exactamente cuántas veces vamos a iterar el ciclo de pasadas y cuántas veces vamos a iterar el ciclo de comparaciones. Así que vamos a utilizar 2 for para hacer el algoritmo, digamos. Para resolver el algoritmo utilizamos 2 for. Y después el intercambio. Vieron que para hacer el intercambio, yo les dije, necesitamos una variable auxiliar. Esto es lo más importante que tienen que acordarse a la hora del código de este método. Tenemos 2 for, los 2 for iteran hasta la posición n-1, ¿sí? ¿Alguna duda de este método? El segundo método es el método de ordenamiento por selección directa u obtención sucesiva de menores. Acá lo que nosotros hacemos es seleccionamos un menor. En cada una de las pasadas también tenemos un ciclo de pasadas y un ciclo de comparaciones. En cada una de las pasadas nosotros tomamos un menor y ese menor lo colocamos en la posición que le correspondería a él, ¿sí? El método consiste en buscar o seleccionar el menor elemento del arreglo y colocarlo en la primera posición, la primera vez. En la segunda vez, de los que quedan, él va a buscar el menor elemento del arreglo y lo va a colocar en la segunda posición, habiendo descartado la primera. Y así va haciendo. La tercera vez, los elementos que quedan, busca el menor de todos, lo coloca en la tercera posición y así hasta la última posición, ¿sí? Luego se busca el segundo, el tercero y así se va ubicando. El método obliga a recorrer el vector de n elementos n-1 veces. Nosotros necesitamos hacer n-1 pasadas, igual que en la burbuja. Lo que cambia es la cantidad de comparaciones que vamos a hacer para cada uno de esos ciclos de pasadas, ¿sí? En el primer recorrido se realizan n-1 comparaciones, o sea, en el primer ciclo de pasada se realizan n-1 comparaciones. En el segundo, n-2 comparaciones.
y así hasta llegar al último, en el cual se realiza una sola comparación. ¿Por qué voy descontando? Porque yo voy ordenando elementos. La primera vez ordené al primer elemento. Como ordené el primer elemento, yo sé que él está bien en su posición. La siguiente vez a él lo descarto y aparto, empiezo a comparar desde el segundo. ¿Sí? Y así voy haciendo. Supongamos que ahí tenemos nuestro arreglo, el arreglo 8, 18, 6, 15, 12, ¿sí? En el primer recorrido, él va a comparar a todos, pero compara iniciando desde la posición, si se fijan, aquí dijimos, el primer recorrido se realizan n-1 comparaciones, pero él cuando compara, si bien va a compararlos a todos, va a asumir, acá utiliza el método del supuesto prepo, ¿sí? Él asume que 1 es el menor. En este caso, él asume que el primer elemento es el menor, que es el 8. Compara el 8 contra el 18, ¿sí? Si el 8, en este caso, estamos ordenando ascendentemente. El 8 no es mayor que el 18, o sea que el 8 sigue siendo mi menor. No hace nada, sigue y lo compara contra el 6. Como el 6 es menor que el 8, guarda el 6 en menor. Pero lo guarda solamente, no hace intercambio, solo lo guarda. Guarda el 6 en menor. Después compara a ese 6, que es el nuevo menor, contra el 15. Le dice que no es menor. Después compara al 6 contra el 12 y le dice que no es menor, que el menor sigue siendo el 6. Cuando termina toda la pasada, recién ahí hace el intercambio. O sea que él por cada pasada solo intercambia una vez. Busca el menor entre todos los elementos y cuando lo ubicó y termina de recorrer a todos los elementos, coloca ese menor en la posición que corresponde. Si el menor ya estaba en la posición, lo deja. Ahora, si el menor estaba en otra posición, hace el intercambio para poder ordenarlo. Acá él hizo el intercambio del 6 y el 8. ¿Sí? El 8 era el primero, el 6 era el tercero, los cambia y este es mi nuevo arreglo. Para la segunda pasada, él ya sabe que el 6 está ordenado, entonces lo descarta, arranca comparando desde la segunda posición. Su nuevo menor es el 18. Compara el 18 contra el 8 es el nuevo menor, después compara el 8 contra el 15, después compara el 8 contra el 12. Termina de compararlos. Fíjense que hay una comparación menos porque él arrancó desde la segunda posición. Y al final hace el intercambio entre el 8 y el 18. Para la tercera pasada ya solamente va a hacer 2 comparaciones. Va a comparar el elemento que para él va a ser el menor, va a ser el 18, que está en la tercera posición. ¿Sí? Ese 18 compara contra el 15 es el nuevo menor, compara el 15 contra el 12 es el nuevo menor, y al final intercambia el 12 y el 18. Y en la última pasada solo hace una comparación, donde compara los últimos 2 valores del arreglo, el 15 contra el 18. Ahí lo que le está diciendo es que no hay necesidad de hacer ningún intercambio y termina el recorrido, y termina todo el arreglo, el método, ¿sí? La ventaja que tiene es que va acomodando los elementos de tal manera que la cantidad de comparaciones que hace en cada vuelta son menores a las anteriores. Y aparte, que solamente por cada pasada hace un intercambio. O sea, él como mucho va a tener n-1 intercambios, no va a tener más que eso. ¿Sí? Ese va a ser la máxima cantidad de intercambios que él puede hacer, es n-1. Cuando en la burbuja, la máxima cantidad de intercambios que yo podía hacer era n-1 por n-1. Ahí se reduce mucho, digamos. ¿Se entiende cómo funciona este? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Este también tiene 2 ciclos, un ciclo de comparaciones y un ciclo de pasadas, ¿sí? Y también vamos a conocer los valores, así que podemos usar los for. El siguiente método, que es el último, el método de la baraja, ¿sí? El método de la baraja tiene algunas particularidades para entenderlo. Tienen que asociarlo con una baraja de cartas, ¿sí? Ustedes juegan a las cartas, alguna vez habrán jugado a las cartas. Cuando ustedes juegan a las cartas, toman la baraja de cartas, ¿sí? Y cuando quieren acomodar sus cartas en la mano, lo que hacen es tomar una carta en particular y ubicarla en el lugar que le corresponde. Directamente, la toman y la ubican en el lugar. Eso es lo que hace este método. Este método va ubicando los elementos, ¿sí?
Y en vez de hacer como el de selección de menores, que va descartando los que van quedando ordenados, sino que él lo que va haciendo es, se va fijando si el arreglo ya está ordenado, y cuando está ordenado, desde la posición que arranca, ya salta directamente a al siguiente ciclo de pasada, ¿sí? El recorrido, le dicen, se realiza desde el segundo elemento hasta el enésimo, es decir, ordena un elemento en el vector en una parte ya ordenada del mismo, desplazando hacia su derecha los elementos mayores al tratado, y repite este proceso con los elementos restantes. Para el desarrollo de este método vamos a necesitar trabajar con un auxiliar. ¿Cómo funciona? Tenemos un arreglo, que es A, ¿sí? El mismo arreglo que veníamos trabajando hasta acá. En la primera pasada, él lo que hace es separa en la segunda posición. Fíjense que compara A2 contra A1. Compara el 18 contra el 8, ¿sí? Él se fija si ese 18 en relación al 8 necesita intercambiarlos de lugar, ¿sí? Si es más chico, está ordenando ascendentemente. Como se da cuenta que no es más chico y no hay intercambio, directamente ya corta la pasada, sale. Y se va a la siguiente pasada, que es la segunda. En la segunda, él se para en la tercera posición. Toma el elemento que está en la tercera posición, A3, que es el 6, y lo compara contra el A2. Como A3 es menor que A2, necesita intercambiar, hace el intercambio. Ahora, el nuevo A2 es 6. En ese nuevo A2, él compara ese elemento contra el A1. O sea que está comparando 6 contra el 8. Como 6 es menor que el 8, vuelve a intercambiar. Ya no tiene más elementos para comparar, corta y se va a la tercera pasada, ¿sí? En la tercera pasada él se para en la cuarta posición, está parado en el 15. Compara el 15, que es la cuarta posición, contra la tercera. A4 menor que A3, 15 menor que 18. Le dice que sí, que tiene que cambiar, los da vuelta. Ahora, el que está en la tercera posición es el 15, ¿sí? Pregunta si ese 15 es menor que el 8. Como el 15 no es menor que el 8, no hace el intercambio. Cuando él detecta que ya no tiene que intercambiar un elemento, por más que siga teniendo elementos hacia su izquierda, corta automáticamente y salta a la última pasada, que es la cuarta. En la cuarta pasada, él está parado en el 12, que es la quinta posición. Compara el 12 contra el 18, intercambia, después compara el 12 contra el 15, intercambia, y compara el 12 contra el 8. Cuando compara el 12 contra el 8, se da cuenta que el 12 está en la posición correcta y corta la ejecución. ¿Se entiende cómo funciona? Vamos a ver los códigos entonces. Y en este caso, este método es Sí. muchísimo más eficiente. Es mucho más eficiente, sí. Este método es mucho más eficiente. Este método es el que después se perfecciona en el shell, si no me equivoco. Acá se va reduciendo porque cuanto más ordenado esté el arreglo, menos cantidad de comparaciones y de pasadas va a ser, digamos. ¿Sí? Él se va fijando, o sea, toma, agarra el primero y se fija. O sea, agarra el segundo y compara contra el primero y lo ubica. Agarra el tercero, se fija, lo ubica y así va haciendo. Y cuanto más ordenado vaya quedando, menos va a tener que ir controlando, digamos. Incluso hay una variante de este que lo que hace es detecta en una pasada si no hay ningún intercambio y ya directamente en algunos casos ya lo corta. Dependiendo de ciertos controles, a veces corta, digamos. También hay una mejora en la burbuja que es bastante más eficiente, ahora lo vamos a ver en el código. Bueno, en este caso también tenemos dos ciclos, tenemos un ciclo de pasadas y un ciclo de comparaciones. Acá vamos a tener la particularidad de que no vamos a estar sabiendo cuántas comparaciones vamos a hacer en cada vuelta, ¿sí? En el caso de la burbuja, nosotros sabíamos exactamente cuántas comparaciones hacíamos. En el caso de selección de menores, también, si bien va decreciendo, siempre tenemos un número exacto. Pero O sea que vamos a hacer un while. en el caso de este, sí. Ya no sabemos. Porque si ya está ordenado, lo va a cortar, ¿sí? Bueno, ahí tiene la bibliografía y algunos links, que son unos videitos de YouTube, que si bien muestran cómo hacer el código en C++, es muy similar, y aparte tienen toda la explicación sobre cómo funciona el método. Para aquel que quiera mirarlo, están buenos esos videos. Es un canal bastante... quedó dos veces acá, bueno.
Es un canal bastante interesante como para que lo puedan ver, Programación ATS, que es un canal que va explicando programar en C y C++. El ejemplo sobre el que vamos a trabajar es un ejemplo del servicio meteorológico que lo que va a tener es un vector donde va a guardar la cantidad en milímetros de agua que se precipitan en la provincia, ¿sí? Es como que sacaran suman todos los milímetros que caen en la provincia en un día y van cargando, ¿sí? Y ese registro diario lo hacen durante 9 meses. Entonces ellos en los últimos 9 meses quieren tener ordenado al arreglo para poder ver gráficamente y rápidamente cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuál fue la variación, ¿sí? Dentro de qué rango varían las lluvias, más sabiendo que no cae nada de agua, digamos. Estos son los métodos, pero vamos a verlo derecho en el código. Yo se los puse acá para que ahora cuando les suba el material, los tengan ahí a mano. Para verlos de una manera más limpia, están hechos en un TAD. También para que les sirva un poco de ejemplo, porque para el segundo parcial se va a tomar TAD. Eso implica que se lo va a vincular con alguno de los temas, o vamos a tomar TAD con algún método de ordenamiento, vamos a tomar TAD con recursión, o vamos a tomar TAD con árbol o grafo, ¿sí? Pero siempre él va a aparecer ahí, así que vamos a tratar de ir metiéndolo un poco en los temas para que no se lo olviden, ¿sí? Que se recuerden que el TAD existe y cómo se lo maneja. Bueno, acá tenemos 4 métodos, los 3 que hablamos y un cuarto que está puesto como para que vean una variante que es la burbuja mejorada, ¿sí? Las 4 funciones están definidas como 4 funciones que reciben un arreglo de entero y reciben la dimensión del arreglo, ¿sí? Es un TAD genérico que trabaja para cualquier arreglo que sea de enteros, independientemente del tamaño que tenga. Él siempre va a ordenar cualquier arreglo de enteros. Vamos a ir primero por la burbuja. Acá está. La burbuja es el método más simple, el más fácil de resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos, que son los que controlan el ciclo de pasadas y el ciclo de comparaciones, van desde 0 hasta n-1, directamente. Nuestro n, en este caso, está dado por la dimensión que se recibe como parámetro. Para poder trabajar con el método de la burbuja, se necesitan las 2 variables que van a permitir manejar los recorridos de los for y j, o el nombre que le quieran poner, digamos, pero 2 variables enteras para manejar los ciclos, y una variable auxiliar que es la que me va a ayudar en el intercambio. Entonces él hace el ciclo de pasadas, que es un for que recorre con i variando de 0 hasta la dimensión -1, y internamente el ciclo de comparaciones que también recorre con j variando desde 0 mientras j sea menor que la dimensión -1. Esta es una segunda variante que la pueden probar después para ver cómo funciona, ¿sí? Si el vector, o sea, si el elemento en la posición j es menor que el elemento en la posición j+1, cuando i valga 0 y j valga 0, va a estar parado en la primera posición. Entonces va a ser, si el primer elemento es mayor que el segundo elemento, lo intercambia, ¿sí? Y crece j. Y vuelve a pasar por acá, y pregunta, si el segundo elemento es mayor que el tercero, y después, si el tercero es mayor que el cuarto, y así va haciendo uno por uno. Cada vez que él detecta que es necesario cambiar, hace el intercambio. Y para el intercambio guarda el vector en la posición j en el auxiliar, en el vector en la posición j coloca el valor del vector en la posición j+1, y en el vector en la posición j+1 coloca el valor del auxiliar. Este es el más fácil de todos. ¿Se entiende el método? ¿Sigo con el otro? Sí. ¿Sí? Profe, o sea, solo se trabaja con la J, ¿no es cierto? La I es... La I es el exterior. No lo puede tocar acá internamente porque para cada valor de I, él va a recorrer todo el valor de J. O sea, si I está parada en la posición 0, él va a ir comparando posición 0, 1, 2, 3, supongamos que tenemos un arreglo de 10 hasta la posición 10, entonces lo que varía es J, por eso usa J acá. Claro, ahí se ve el n-1 por n-1. Claro, cuando este valga 1, igualmente este va a arrancar en 0. Claro, perfecto. Bueno, seguimos con el de menores, que es este que está aquí, ¿sí? El de menores también recibe un arreglo de enteros y la dimensión del arreglo, o sea, el valor de n.
Para poder trabajar con selección directa, otra vez, necesitamos a I, J, que son los que nos van a permitir manejar la parte correspondiente a las dos iteraciones. Acá seguimos trabajando con for, porque sabemos exactamente el valor que van a tener, digamos, ¿sí? Vamos a tener que tener a un menor, a la posición en la que se encuentra el menor. Acuérdense que acá nosotros ya no trabajamos con que cada vez que detecta que hay un valor diferente, él tiene que hacer el cambio. El cambio lo hace una sola vez al final, que es este que aparece aquí, ¿sí? Entonces él no solo tiene que detectar cuál es el menor, sino que tiene que detectar en qué lugar se encuentra ese menor. Este es la variable que nos va a permitir saber en qué lugar está el menor. Vamos a tener una variable que va a ser el menor con el que vamos a ir comparando y el auxiliar que vamos a usar para los intercambios. Lo primero que hace es el ciclo de las pasadas. El ciclo de pasadas también es n-1, igual que en el caso de la burbuja. Cuando arranca el ciclo de pasada, por cada ciclo él toma el valor de i y guarda el elemento que está en la posición i en el arreglo como variable menor, ¿sí? Ese es su nuevo menor. Y guarda la posición en la cual se encuentra, o sea, el valor de i. Ese es la posición en la cual se encuentra ese nuevo menor. Para las comparaciones, el valor de j va a arrancar en el valor de i más 1, ¿sí? La primera vez, cuando i vale 0, j va a valer 1. Entonces, él cuando compare, va a comparar el valor de 1 contra el 0, ¿sí? La posición 1 contra la posición 0. Cuando i valga 3, por ejemplo, acá va a valer 4, entonces él va a comparar el elemento que está en la posición 4 contra el elemento que está en la posición 3. Si nosotros hacemos eso, esto se va reduciendo en cada vuelta en un elemento. Pero igual seguimos sabiendo cuántos son, así que va a ser un for. Si el elemento que está en la posición j es menor, que el valor menor, entonces él lo que hace es, ese elemento pasa a ser el nuevo menor. Y el valor de j lo guarda en la posición del menor. O sea, él dice, mi nuevo menor es este, y está guardado en este lugar, ¿sí? Cuando termina toda la comparación de un ciclo de pasada, de una pasada, cuando terminó de compararlos a todos en esa pasada, él se fija si es necesario hacer el intercambio. Si el valor que tiene en la posición del menor es diferente que el valor de i, significa que el menor no está en i, sino está en otro lado. Entonces tiene que intercambiar. El elemento en el vector en la posición i lo guarda en el auxiliar. En esa posición coloca lo que está en el vector en la posición del menor, o sea, saca el menor y lo guarda en la posición de i, y después en el vector en la posición menor guarda el auxiliar. Y ahí termina el método, digamos. ¿Se entiende? ¿Puede explicar la última parte, profe? Lo del pos menor diferente de i. Acá. Vos fíjate que, supongamos que estamos en la primera posición, ¿sí? Arranca, y vale 0. Yo reservé mi menor, ¿sí? Suponete que el arreglo tenía como elemento, nuestro arreglo es 5, 3, 12, 7, suponete, ¿sí? Se arranca, y vale 0. Le dice, el menor es el 5, que es el que está acá, ¿sí? Porque está en la posición 0. Y su posición es el 0, que es lo que vale i. Cuando viene aquí a hacer las comparaciones, él compara la posición 1, que es el 3, contra la posición 0, que es la que tiene menor, ¿sí? Acá hay un 5 guardado, que lo guardo acá. Entonces le dice, el 3, ¿sí? El 3 que es este, ¿es menor que el menor? Sí, le dice. Toma el 3 y lo guarda al menor. Y en posición coloca la posición del 3. El 3 está en el 1. ¿Sí? Entonces, acá quedó un 3, acá quedó un 1. Viene y pregunta de vuelta. Ahora está parado con j valiendo 2. Le dice, el valor que está en el valor 2, ¿sí? Que sería el 12, ¿es menor que el menor? No, porque el menor era un 3. Sigue. Se pasa a la siguiente, al 7. Le pregunta,
El valor que está en la posición, este sería la posición 3, ¿es menor que el menor? No, porque el menor era un 3, ¿sí? Vuelve a incrementar J, ahora J vale 4 y sale de acá, ¿sí? Porque ya J no es menor que la dimensión, mi dimensión es 4 en este arreglo. Cuando termina esa comparación, viene y pregunta, la posición del menor, que en este caso era el 1, que es donde está el 3, ¿es distinto del I? Sí, le dice, porque el I vale 0, ¿sí? I era este, menor ahora es este. Entonces, como estos dos son distintos, él se da cuenta que el menor, que es el que tiene que ir en la primera posición, porque estoy en la primera pasada, no está en la ubicación que le corresponde, lo tiene que intercambiar. Entonces ahí toma el 5 y lo guarda en el auxiliar. Fíjate que acá estoy parado en I sigue valiendo 0 siempre, ¿eh? Todavía no avancé y vale 0. Toma el 5, lo guarda en el auxiliar. Después, en la posición del 5, coloca lo que está en la posición del menor, que es este, el 3. O sea, acá coloca el 3 en la posición 0. Cuando hice este intercambio, le quedó el arreglo. Acá le quedó 3, 5, ¿sí? O sea, acá le quedó 3, acá todavía hay un 3, después hay un 12 y hay un 7, ¿sí? Y cuando llega a esta parte, él lo que hace es, tiene un 3, coloca el 5 en la segunda posición y después el otro se mantiene 12, 7. ¿Entendió? Sí, profe, sí, se entendió, sí. Profe, el for con la variable j, Sí. ¿podría explicar otra vez, por favor? Bueno. Este método, a ver si tengo acá la imagen. Este método, si se fijan, en cada vuelta, ¿sí? En cada pasada, siempre va haciendo una comparación menos. En la primera, si yo tengo un arreglo de 5, la primera él hizo 4 comparaciones, la segunda hizo 3, la tercera hizo 2, la cuarta hizo una sola, ¿sí? Eso es lo que hace este for. Y siempre va a ser, si acá ingresó un 5, iba a ser 4 pasadas. Pero en la primer pasada, J va a hacer menos comparaciones. Cada vez que él dé vuelta, va a hacer menos comparaciones. La primera vez, J vale I más 1. Pero él, como está comparando contra el menor, igualmente va a ser I más 1, I más 2, I más 3, digamos, ¿sí? Va a ir incrementándose. Acá arranca J, siempre va a arrancar incrementando allí en 1, en cada una de las vueltas. Porque él va a comparar, él va a asumir que el menor es el elemento que está en la posición I. Entonces, cuando empieza a preguntar, él ya sabe que el menor está en I, así que lo que le interesa es preguntar por el que le sigue al menor. Por eso cuando arranca, a J lo pone en 1 más que ese I. La primera vez, el menor va al menor, que sería 0. Entonces él pregunta, si 1, la posición 1, es menor que el que estaba en la posición 0. Cuando vuelva a arrancar otra pasada, que este está valiendo 1, él va a preguntar si el elemento que está en la posición 2 es menor que el elemento que está en la posición 0, ¿sí? Por eso hace así, el I más 1 acá. No sé si te aclaré o no. Sí, profe, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Y luego las asignaciones de ese for, profe? Este solamente acá va guardando el menor. Cuando terminó de comparar todos los elementos en una pasada, se fija si necesita cambiarlo. Si el menor de esa lista, por ejemplo, suponete que vos tenés que el arreglo es, acá es 2, 5, 2, 3, acá vamos a poner, sí, 2, 3, 12, 5. Cuando él arranque, va a empezar con el 2, ¿sí? Va a comparar, va a guardar el 2 acá, va a guardar el 2 en el menor y la posición va a ser 0, ¿sí? Que es este. Va a comparar el 12 contra el 2, le va a decir que no es menor. Va a pasar al siguiente. Va a comparar el 5 contra el 2, le va a decir que no es el menor. Va a pasar al siguiente. Va a comparar el 7 contra el 2, le va a decir que no es el menor.
Cuando termine de compararlos a todos, o sea, estos tres, los termina de comparar contra el 2, él viene y pregunta, la posición del menor, que era 0, ¿es igual ahí, que sigue siendo 0? Le dice que no es distinta, significa que no necesita intercambiar porque el 2 está en el lugar correcto. Él es el menor de todos. Entonces sale y sigue con el siguiente. Ahora I vale 1, ¿sí? Cuando I vale 1, toma 12. El menor es 12 y está en la posición 1. Viene y pregunta, el que está en la posición I más 1, que sería la posición 2, compara el 5 contra el 12. Como el 5 es menor, entonces va a colocar al 5 como nuevo menor y la posición de ese nuevo menor va a ser la posición 2, ¿sí? Y está valiendo 1, vale 2, el menor vale 2. Después compara el 5 contra el 7, le dice que el 5 sigue siendo el menor. Terminó de compararlos y viene y pregunta, ¿la posición del menor, que es 2, es distinto de I? Sí, porque I valía 1. Entonces ahí sí ingresa a hacer el intercambio. Cuando termina esta parte de intercambiar, el nuevo arreglo es 2, 5, 12, 7. Todavía le falta terminar, hacer una comparación más. En esa última comparación, él va a acomodar al 7. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó clarísimo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el último método. Profe, Inserción directa. perdón, Sí, perdón. sí, decime. En el caso de que dentro de nuestro arreglo pudieran haber números iguales, ¿deberíamos cambiar el menor por un menor igual? A la hora de Si vos comparar. pones si vos pones solamente menor, él los va a acomodar igual. Te lo va a ir acomodando igual, a lo sumo te van a quedar un menor y después te va a quedar el siguiente al lado, digamos. ¿Me Claro, explico? claro, sí, 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 Él no sí. va a hacer igual a eso. Claro. Bueno, inserción directa, ¿sí? Este es baraja. El método de la baraja, la diferencia con los otros es que cambia la estructura repetitiva que uso como estructura interna, ¿sí? En este método lo que nosotros hacemos es, tomamos un elemento y lo colocamos en la posición que le corresponde. Pero no sabemos cuánto intercambios vamos a ir haciendo, o no intercambios, sino cuántas comparaciones en cada pasada. Bueno, para trabajarlo también, acá vamos a hacer un ejemplo ascendente. Lo que él hace es, define a I y a J, que lo vamos a usar igual, por más que esto sea un while, no sea un for, igual vamos a utilizar el valor de J. Y define un auxiliar para el intercambio. Lo que hace es, recorre el for arrancando en la posición 1. Él no arranca en 0, sino que arranca en 1 y recorre hasta la dimensión del arreglo. Lo recorre hasta la dimensión menos 1. Si bien hace n-1 pasadas, las pasadas cambian desde dónde hasta dónde van. En los anteriores hacía n-1 pasadas desde la 0 hasta la n-1, y acá lo que hace es desde la 1 hasta esta posición, ¿sí? Perdón, me estoy equivocando con otro método. Acá recorre completo. A este le estaba comparando contra este, pero en realidad no es con este con el que tengo que comparar. Tengo que comparar con este que está acá, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La burbuja hace de 0 hasta n-1 y selección directa hace de 0 hasta n-1. Yo lo que hice fue pararme en este para mostrarle y en realidad me estaba refiriendo a esta parte. Bueno, entonces él arranca en 1 y te va hasta la dimensión. Una vez que hizo eso, reserva el valor del elemento en la posición I, en la posición en la cual está parado, ¿sí? O sea, reserva, la primera vez él va a tomar el segundo elemento y va a guardarlo en un auxiliar. Supongamos que tenemos otra vez un arreglo. Nuestro arreglo es 5, 3, 9, 7, ¿sí? Lo que hizo aquí es, la primera vez tomó al 3 y lo guardó como auxiliar. Después pregunta, después lo que hace es, en J coloca ahí menos 1. Y es 1, acá coloca 0. Mientras
el valor de J sea mayor o igual a 0, esto lo que le va a permitir es saber que todavía tiene elementos hacia la izquierda con los cuales comparar. Y esto lo que le va a permitir es saber si siguió haciendo intercambios para seguir controlando la comparación. Él puede cortar de dos maneras. Puede cortar porque ya no tiene nadie más contra quien comparar hacia la izquierda, o puede cortar porque ya no hace más comparaciones, no hace más intercambios, digo, ¿sí? Si se acuerdan, en este otro, la primera pasada se cumplieron las dos condiciones. No hizo intercambio y aparte no tenía nadie más hacia la izquierda. La segunda pasada no es que no tuvo intercambio en las dos situaciones, pero no tenía nadie más contra quien comparar hacia la izquierda. La tercera pasada, si bien él tenía contra quien comparar hacia la izquierda, ya no tuvo intercambios. Entonces, si se fijan, él no comparó a A2 contra A1, porque ya estaba ordenado. Esas son las dos formas que él tiene de cortar, ¿sí? Los dos cortes que él puede hacer. Él puede cortar porque no tiene nadie más hacia la izquierda o porque ya no hay intercambio, no se produjo ningún intercambio. Si se dan las dos condiciones, entonces él lo que hace es preguntar. Acá lo que hace es, se fija si el vector en la posición J es mayor que el auxiliar, o sea, si necesita intercambiar, él va a guardar en la posición J más 1 el valor del vector en la posición J. Y a J lo hace que decrezca en 1, ¿sí? Separa un lado más hacia la izquierda. Si se fijan, nosotros acá tomamos 1 era I, ¿sí? En el auxiliar tengo guardado el valor de I. I está valiendo 1. J está valiendo 0. Si nosotros tuvimos que controlar acá, la primera vez, cuando I vale 1, mi elemento es el 3. O sea que yo reservé el 3 acá, en el auxiliar. ¿Sí? Ahí reservé el 3. J vale 0. Está parado en esta posición J. Le pregunta, J es igual a 0, o sea, se cumple esta condición. Después viene y pregunta, ¿el valor del vector en la posición J, o sea, mi 5, es mayor que el auxiliar? Mi auxiliar valía 3. Le dice que sí. Entonces ingresa y en la posición J más 1, que J más 1, ¿cuánto es? ¿De qué posición estoy hablando? De I. De I, ¿sí? Que sería el 1. Entonces le dice, en la posición 1, coloca lo que vale el vector en la posición J. En esta línea, él lo que hizo fue colocar, mantuvo el 5 acá, pero en la segunda posición, o sea, en el 1, puso un 5. Quedó un 9 y un 7, ¿sí? Acá puso el 5, acá hay un 9. Si miramos acá, nosotros perdimos el 3, pero en realidad no lo perdimos, porque el 3 lo tenemos guardado en el auxiliar. Profe, En esta parte nosotros guardamos un 3, ¿sí? entonces, ¿no se podría cambiar? Pregunto nomás, ¿Sí? por curioso. El P vector J más 1, que está dentro del while, ¿no se podría escribir como P vector de I, digamos, en la ubicación I? No, porque puede ser que vos lo sigas moviendo el elemento. Ah, claro. Puede ser que vos sigas moviendo el elemento. Hasta que no salgamos Acá del while, todavía, digamos. claro, acá estamos parados recién en la primera y segunda posición nomás. Por eso se cumple, claro, sí, sí, sí. Si vos tenés un arreglo con más datos, puede ser que necesites ir intercambiándolo con varios elementos. Entonces, mientras él siga, o sea, él hasta acá quedó en esta posición, hizo esto. Y J pasó a valer menos 1. Cuando viene y pregunta, J no cumple esta condición, sale. Terminó el while, y ahí recién en la posición J más 1, ¿sí? Que J estaba valiendo menos 1, más 1 vale 0, coloca el valor del auxiliar. O sea que en esta instancia, él vino y colocó un 3 acá. Y el nuevo arreglo es este. La siguiente vez, I vale 2, o sea que él se para en esta posición, en el 9. Guarda el 9 en el auxiliar. J vale 1, ¿sí? O sea, J estaba parado aquí, en el 5. Pues estamos en este arreglo ya no lo tenemos más. Profe,
¿sí? J igual a J menos 1, ahí quedó en menos 1. J igual a I menos 1. Ah, acá. Sí, Sí. quedó en menos 1. Abajo pone el auxiliar en J más 1. Claro, porque es menos 1 más 1 es 0. En la posición 0 coloca. Que es esta. Exactamente. Y después, ¿cómo llega a estar en la posición 1? Cuando vuelve acá, el for, I está valiendo 2. Acordate que terminó esta parte, pero sigue un ciclo del for. El for ahora vale I2. Cuando I vale 2, en el auxiliar guardo el 5, perdón, cuando I vale 2, en el auxiliar guardo el 9, Y J. y ahora, J ahora está valiendo 1. Claro, perfecto. Ahí entendí. Entonces, como este está valiendo 1, arranca y le pregunta, J mayor o igual que 0, ¿sí? Le dice, y controla. En la posición 1 hay un 5. Pregunta, ¿el 5 es mayor que el 9? No, le dice. Esta condición le da falso. Como esta condición le da falso, ya sale del auxiliar. Vuelve a hacer esta asignación, pero esta asignación lo que hace es colocar el 9 en el lugar donde está el 9, porque no se incrementó, no decreció el valor de J. J sigue valiendo 1, más 1 es 2. En el 2 está el 9, coloca el 9 en el 9, sigue. Acá se podría hacer un control adicional para preguntar si necesita colocarlo, pero es agregar un tiempo de ejecución sin sentido, digamos, en este caso, porque es una sola acción. Se va y ahora I, que está valiendo 3, está parado en esta posición, en el 7, ¿sí? J vale 2. Como J es mayor que 0, pregunta si el 7, o sea, si el 9 es mayor que el 7. El 7 lo guardo acá. Como el 9 es mayor que el 7, entonces coloca en la posición J más 1, ¿sí? El valor de J. J más 1 sería 3, o sea que acá, en auxiliar, para esta altura, acá en auxiliar vamos a guardar auxiliar es igual a 7, ¿sí? Entonces les dice, en la posición J más 1, J está valiendo 2, más 1, 3, en esta posición, coloca lo que vale en la posición J, o sea que acá va a colocar un 9, ¿sí? J pasó a valer 1, viene y pregunta, ¿J mayor que 1? Sí, le dice. ¿Mayor que 0? Sí, porque vale 1. El vector en la posición J, que sería este, ¿es mayor que el auxiliar? Le dice que no, no son mayores. El 5 no es mayor que el 9. Termina, sale y se viene a esta línea. J está valiendo ¿cuánto ahora? ¿Cuánto valía J? ¿2 puede ser, profe? No, 1. Ah, 1. Estoy parado acá. Comparé el 5 contra el 9. Le dijo que el 5, hice esta comparación. El 5 no es mayor que el 9, entonces salió. J sigue valiendo 1. 1 más 1 es 2, está parado en esta posición. Y en esa posición coloca lo que tiene auxiliar. Auxiliar tenía el 7, coloca el 7 acá. Terminó, porque ahora sí ya, cuando vuelva a preguntar por I ya no puede seguir iterando porque estaba parado en el último lugar. Entonces el arreglo quedó ordenado. ¿Se entiende? Este método tiene ahí un detallecito, digamos, adicional que hay que comprenderlo bien nomás. Sí, por ahí es poco intuitivo cómo se implementa, digamos, pero, Sí. o sea, viéndolo de manera práctica con un esquema y se entiende la lógica de cómo funciona, pero por ahí es poco intuitivo cómo se lo implementa. Sí, es ir haciendo una prueba de escritorio. Tienen que hacer una prueba, o sea, agarrarse un arreglo chiquito con valores, e ir testeando e ir cambiando los valores de I, el valor de J, qué es lo que tengo guardado en el auxiliar, dónde coloco cada cosa, o sea, ir haciendo el paso a paso y ahí recién es como que terminan entendiendo, digamos. Vamos a probar esto. Ah, y el último, la burbuja mejorada, que está aquí. Lo que hace la burbuja mejorada es controlar. Cuando se da cuenta que ya en una pasada no se hizo ningún intercambio, significa que ya el arreglo está ordenado y corta las pasadas. Vieron que en el ejemplo que yo les mostré cuando estábamos viendo
El power hacía movimientos en la primera pasada, en la segunda, cuando terminaba la segunda, el arreglo estaba ordenado. Y sin embargo, seguía haciendo la tercera y la cuarta. Bueno, este detectaría que en la tercera no se hace ningún intercambio y la cuarta ya no lo hace. Lo que hace es agrega una bandera que inicialmente va a ser falso y el while exterior va a controlar no solo que le permita crecer a la dimensión que todavía tenga una pasada más, sino que la bandera se mantenga en falso. La bandera cambia a true cuando empieza la ejecución del while. En el ciclo de comparaciones, si en algún momento se produjo un intercambio, la bandera vuelve a estar falsa. En un ciclo completo donde la bandera no haya sido cambiado a falso, significa que no hubo ningún intercambio. O sea que el arreglo está ordenado y cuando vuelva a preguntar por el while va a cortar y va a salir, va a cortar la ejecución en ese punto, digamos. Entonces, para un arreglo medianamente ordenado, va a realizar menos ciclo de pasadas que si hiciéramos la burbuja tradicional. Vamos a probar ejecutar. Bueno, este es el tab. Ejemplo de lluvia es el que los prueba. Para probarlo, recuerden que como estoy trabajando con arreglos, si yo lo ordeno, ya queda ordenado el arreglo, porque le fue pasando. Entonces, lo que hace este ejemplo es crea 4 arreglos idénticos. ¿Sí? Genera 4 arreglos idénticos y los ordena a los 4. Tiene 4 vectores, tiene 2 funciones, una función generar vector que recibe un arreglo y la dimensión del arreglo, y una función ver vector que recibe un arreglo y la dimensión del arreglo. Lo primero que hace es generar el vector, después iguala a otros 3 vectores, o sea que me quedan 4 vectores idénticos, iguala elemento por elemento, ¿sí? En todos los casos. Muestra al vector 1 para mostrar cómo se cargaron los datos desordenados y aplica selección directa y muestra el de selección directa, inserción directa, ordenación por intercambio y la burbuja mejorada. El generar vector, para generarlo más rápido y que no estemos cargando los datos, recuerden que acá está puesto que son 9 meses de carga de datos, una por día. Lo que hace es cargar vector, a ver, esto no, acá esta parte. Lo que hace generar vector es, genera aleatoriamente. Esta sería la carga manual, digamos, ¿sí? Donde voy leyendo dato por dato para cargarlo, en el vector i, que es el que se recibe como parámetro, ¿sí? Y acá lo que hace es generar una semilla para el método random. Toma la semilla del sistema y genera un random. Carga Profe. el arreglo, ¿sí? Por ahí se le escucha medio cortado. Puede ser internet. Yo estoy escuchando bien. Yo lo escucho bien, profe. Entonces capaz es tu internet, entonces puede ser. Sí, porque a mí no se me corta, yo los escucho bien. Falta ordenamiento. ¿Hay algún método en especial en el que haya que enfatizar o en el parcial? En el parcial, la pregunta de Augusto que dice, si hay algún método especial, no, los 3. En el parcial lo que nosotros hacemos es le pedimos específicamente uno, cualquiera de los 3, pero le decimos en el problema ordenarlo usando tal método, digamos. Pero cualquiera de los 3 se pueden dar. Profe, Ese código, sí. ¿sería correcto aprendernos de memoria los...? Son 3 recetas. Claro, a eso voy. ¿Sería aprenderlo como Sí. recetas o eso estaría incorrecto? En estos casos sí, porque vos los aprendés y después lo que cambia es cuando lo aplicás, qué datos les vas pasando. Acá está ordenando un arreglo que tiene solamente un campo. Si vos estás ordenando un arreglo que tiene un registro, lo que va a variar es que vas a estar sacando el dato para ir comparando, digamos, y en vez de estar intercambiando solamente valores, vas a estar intercambiando registros de lugares. Ese es el único cambio. Este mismo método se aplica para ordenar listas enlazadas.
el concepto, o sea, la estructura del método se mantiene. Lo que cambia por ahí es la forma en que se implementa. El mismo método vos lo aplicás en cualquier lenguaje también. O sea, Claro. lo que se tiene que aprender es cómo funciona, cuáles son las partes y qué necesitan para que funcione. Y después sale solo, digamos. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. No sé si pasaron la asistencia. Sí, ahí Numa pasó la asistencia, esperen, ya les copio. Ahí ya le habían copiado. Ahí le copié de vuelta. Bueno, a ver. Bueno, este lo vieron el otro día con Ana, y lo vimos también, no sé si lo vimos ya, pero este lo vieron con Ana, que es para generar automáticamente valores, digamos, ¿sí? Usa la función run, y los valores que va a generar como máximo van a ser de 200, acá. Y el que muestra solamente recorre el arreglo mostrando cada una de las posiciones. Vamos a probarlo. ¿A dónde está? Acá está. Este es el que prueba, ¿sí? Acá muestra el arreglo desordenado, si se fijan. A ver, la forma en que lo ubica en la pantalla es en relación a que hay un tab entre cada uno de los elementos, nada más. ¿Sí? Por eso por ahí aparece... Ahí más o menos está. Este es el arreglo desordenado, que aparece primero. Después está ordenado utilizando el método de la selección de menores. Después está ordenado utilizando el método de la baraja, el método de la burbuja, el método de la burbuja mejorada, ¿sí? Para que vean un cambio que hay entre ellos, esperen que voy a abrir otro ejercicio. Este código, este ejemplo del TAD y el que lo prueba, yo se los voy a subir al aula. Este tiene los mismos métodos, ¿sí? Solo que se agregan estos dos que están acá, ¿sí? Y el que lo prueba, que es esta que está aquí, levanta dos librerías adicionales que son la time y la 2, y tiene funciones para calcular los tiempos, ¿sí? En este caso nosotros estamos cargando arreglos, también son arreglos de enteros, pero tienen 2000 posiciones. Lo que hace es, genera el arreglo, iguala los 5 arreglos más, digamos, tiene 6 arreglos idénticos, para poder ordenarlos y medir los tiempos de cuánto tarda cada uno de los métodos, para ordenar el mismo arreglo en cuánto tiempo lo hace, ¿sí? Porque si yo lo ordeno la primera vez y le digo al segundo que lo ordene, va a ser fácil porque ya está ordenado. Entonces hago 6 arreglos idénticos. Toma el tiempo antes de ejecutar el método y toma el tiempo después de ejecutar el método. Hace el cálculo para saber cuánto tiempo tardó en segundos y lo guarda en un arreglo de segundos que tiene 6 posiciones, que está, ¿dónde está? Acá está, ¿sí? Este es el arreglo que va a tener cuánto tiempo tardó cada método, donde la posición 0 es el método selección directo, la posición 1 es inserción directo y así, ¿sí? Y después muestra los tiempos. Y aquí se ejecutó, ¿sí? Acá muestra solamente una vez el arreglo desordenado. No los muestra todos porque va a pasar mucho tiempo para mostrarlos, digamos, ¿sí? Acá están todos los datos, los 2000 datos, y acá muestra. Si se fijan, el método de selección directa tardó 0,007 segundos. El método de inserción, o sea, ese es el de búsqueda de menores. Inserción directa o baraja tardó 0,003. Burbuja ya tardó 0,014. El cambio en tiempo es altísimo. Burbuja mejorada, con la mejora y todo, tardó más que la burbuja común. ¿Sí? Por una cuestión de la forma en que se implementa. La burbuja mejorada funciona mejor cuando tenemos más datos. Y Quicksort y Short, Quicksort y Shell Short, esa es una variante de Shell, digamos que directamente ni los consideró, ¿no? Acá me dice que la burbuja mejorada porque estos dos tardaron tan poco que ni se dio cuenta de que tardaron, digamos, ¿sí? Ahora, si nosotros cambiamos acá, por ejemplo, le ponemos 25.000 campos, ¿sí? Lo que él va a hacer es generar un arreglo de 25.000 posiciones, lo va a igualar
y lo va a ordenar. Ahí está generando, ahí lo mostró, y ahora empieza a ordenarlo. Ahí terminó. Fíjese que ahí cambió totalmente. Cuanto más datos tengo, la burbuja tarda muchísimo más en comparación que el resto. Y recién cuando tenemos 25.000, se empieza a sentir la mejora en la burbuja mejorada respecto a la burbuja tradicional, pero sigue siendo la burbuja mucho más que los otros dos, para datos más grandes, y Quicksort y Shellshort directamente ni se nota que se ejecutaron. Si subimos más todavía, 50.000 vamos a ponerle. ¿Ah? Ahí está mostrando los datos. Terminó de mostrar los 50.000, va a ordenar. Ustedes imagínense esto aplicado a un sistema que tenga mucha información. Cuanto más grande la cantidad de datos que yo tengo que tratar de optimizar en cuanto a tiempos. Por eso es tan importante los métodos logarítmicos para grandes cantidades de datos contra los otros métodos. Bueno, acá burbuja mejorada, incluso tardó más que la burbuja. Estos dos son una cosa incierta, digamos. Y baraja, dentro de los 3 métodos directos, baraja es el que menos tarda siempre. ¿Se entiende cómo funcionan estos y por qué es importante saber que hay distintos métodos y cada uno tiene su aplicación dependiendo de para qué lo queremos usar? ¿Sí? ¿Alguna duda? Los ejercicios que tienen que resolver son ejercicios bastante simples. El primero es un ejercicio donde tienen que ingresar 10 datos reales y aplicar los 3 métodos. En el segundo es desarrollar un programa que permite ingresar 10 valores enteros en cualquier orden en un vector. Luego escribir una función para ordenar los elementos por algún método, ustedes seleccionan. Escribir una función para mostrar los elementos ordenados. Escribir una función que reciba un valor a buscar en un vector y que lo busque, digamos, utilizando búsqueda binaria. Si el arreglo está ordenado, pueden aplicar búsqueda binaria, ¿sí? Y este que está aquí, el 3, ahora vamos a ver cómo lo tienen que hacer. Bueno, te paso, Fernando, para que vos les muestres ese link. Dejo de presentar yo. Dale. Bueno, nada más para mostrarle una herramienta, porque hacer unas clases que quería mostrarle que por ahí le puede ayudar para estudiar un poquito más, sobre todo cuando trabajamos con pilas o arreglos, listas inclusive también. La herramienta se llama Python Tutor, pero sirve para Java, para C, C++ y algunos otros lenguajes. Yo ahora les voy a pasar un link ahí en el chat del Meet, pero me interesó mostrarle cómo funciona con este método, que por ahí es un poquito más complicado de ver, digamos, de recorrerlo cuando hay iteraciones y comparaciones. Bueno, el código es el mismo que le mostró la profesora, nada más que yo lo tengo en un solo archivo, digamos, en un solo programa. No está en un tab porque no se puede probar así, digamos, acá en esta herramienta, solamente es para un archivo, para un programa. Está todo metido acá. Hay 2 funciones, la función que genera el vector, que le mostró ella, la que visualiza el vector, y la función de ordenamiento por baraja. Ustedes copian el código, digamos, desde su IDE, que puede ser la de escritorio, copian y pegan en una ventana anterior que ahora les muestro, pero desde acá se puede ir debugueando el código. Esto es muy importante porque lo vamos debugueando con botones, y podemos ver acá cómo se comporta la memoria, ¿sí? Fíjense, ahí está en la línea 13 del main, donde genera el vector. Yo le doy next acá, va a llamar a la función genera vector, y le va a pasar, por supuesto, el array a la función, y la cantidad de elementos que tiene, ¿sí? La dimensión.
Fíjense, bueno, acá tiene un apuntador que es a la memoria, a la variable global que se llama vector 3. Y después, bueno, va cargando el vector, esto no, con la función random. Esto es muy simple, pero vemos acá cómo se va comportando. La parte más interesante viene después. Bueno, acá visualiza el vector. Acá tiene una caja de texto que en realidad es una etiqueta que es como la consola donde nosotros vemos, digamos, la salida del programa. Y bueno, lo mismo después el apuntador y las variables locales. Y ahí me está mostrando, esto es lo que nosotros vemos en la consola, digamos, de ejecución. Y esto es lo que estamos viendo en la memoria de la computadora. Esto también es muy importante cuando estudiamos, por ahí si a alguno no le quedó claro el tema de pilas, listas y punteros, también está bueno. Traten después cuando yo le paso el link, después ábranlo y pueden pegar, digamos, código de ejercicios anteriores y ir viendo cómo se comporta. Bueno, acá llama la función selección directa. Esto ya le explicó la profe, o sea, no vamos a volver a perder tiempo, pero sí mirar, digamos, cómo va ordenando el array. Acá hace las asignaciones, eso van a ver acá. Y acá hace el recorrido, posicionándose, digamos, y haciendo las comparaciones. ¿Sí? Hasta ahí no se cumple la comparación, no se cumple, perdón, la condición. Después se posiciona en el otro. Acá está posicionado en el segundo elemento. Y acá sí, acá hace el intercambio. Y bueno, y acá vemos que cómo se va ejecutando, cómo se va desplazando en la línea, digamos. ¿Sí? Esto sería como una pruebita de escritorio, o sea, es muy interesante, por supuesto que no es para código extenso, tiene una limitación, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ir reduciendo, no vamos a poner un programa que tiene, no sé, 50 funciones y, por ejemplo, un programa de corte no podemos poner acá, porque tiene que... Profe, ¿cómo se llama esto que está mencionando acá? Esta herramienta se llama Python Tutor. Yo ahora les voy a pegar el enlace de este ejemplo, entonces ustedes lo abren y lo pueden ejecutar. Le voy a pegar el enlace ahí en el chat o les paso por Slack. ¿Sí? Pero por ejemplo, la ventana principal sería esta, acá donde ustedes pegan el código. Yo, por ejemplo, copié desde el dev, hice un programa, lo copié acá, y acá me voy, visualizo la ejecución, y ahí, bueno, me va a generar una especie de... Lo que hace acá es compila, digamos, básicamente. Comprueba de que se pueda compilar, de que no haya errores de sintaxis, y bueno, y después va haciendo, cuando va ejecutando, va mostrando acá la ejecución, que eso ya les mostré. Bueno, le va a generar el link. Porque embebe todo el código ahí en el programa, en el enlace, pero en la URL. No le va a alcanzar a copiar. Les paso el link Por Slack. del programa y después por Slack le paso, en el general le paso el código completo, digamos. Pero este es el enlace del Python Tutor, que les puede servir. Bueno, nada más eso, le quería mostrar la herramienta y ustedes pueden ir de ahí
chequeando el funcionamiento de todos los métodos de ordenamiento y después los métodos de búsqueda. Es muy potente después cuando vean árboles también, ahí, por ahí se aprovecha más la herramienta. Bien, era eso nada más. Bueno, ¿alguna duda? Empiecen a trabajar con los ejercicios, ¿sí? Cualquier cosa nos consultan o por el Slack o nos mandan correo.